nadie estaba preparado para imaginar que, tras la mirada imponente y la presencia imponente que dominaban las pantallas, se escondía una mujer llorando en silencio. Katy Jurado, considerada una diosa del cine, vivía una realidad oculta cuando las cámaras dejaban de grabar. El amor que prometía seguridad y admiración se transformaría en una prisión emocional capaz de quebrar incluso al alma más indomable. Pero lo que el público nunca supo es que esta relación no se basaba en el cariño, sino en el control, la humillación y la soledad. Un amor que empezó como un cuento de hadas y terminó como una pesadilla. Y lo más impactante fue la decisión que tomó Katy al darse cuenta de que ya no reconocía a la mujer en la que se había convertido. ¿Cómo terminó una estrella internacional prisionera de un amor que la destruyó? Suscríbete, dale a me gusta para ayudar al canal. Apoya con un super thanks si puedes y comenta qué te sorprendió más. Antes de cualquier fama internacional o reconocimiento artístico, Katy Jurado ya era una mujer moldeada por una conciencia poco común para su época. Alguien que comprendió desde temprana edad que vivir plenamente requería valentía para desafiar las expectativas y afrontar la incomodidad. Creció en un entorno social que definía rígidamente el rol femenino, pero nunca se sintió cómoda dentro de estos límites impuestos, dándose cuenta desde muy joven de que su identidad no encajaba en moldes preestablecidos. Sentía una curiosidad constante por el mundo, las personas y las emociones humanas, lo que la hacía observadora, reflexiva y profundamente conectada con lo que sentía. Katy desarrolló una intensa relación con su propia individualidad, valorando sus opiniones, sus deseos y sus decisiones, incluso cuando esto la ponía en conflicto con las normas tradicionales. Comprendió que su origen era parte inseparable de su identidad y no aceptó la idea de tener que negar su historia para ganarse el respeto, llevando consigo una dignidad silenciosa que se manifestaba en actitudes firmes y decisiones audaces. Su presencia transmitía seguridad no porque buscara dominar, sino porque se negaba a ser menospreciada, lo que creaba a su alrededor un aura de autoridad natural que muchos admiraban y otros temían. Aún así, esta postura decidida no anulaba su sensibilidad, pues Katy sentía profundamente cada experiencia y creía que la vida solo tenía sentido cuando se compartía con sinceridad. Poseía una visión afectiva marcada por el deseo de una auténtica colaboración, donde dos personas pudieran caminar juntas sin competencia, sin juegos de poder y sin necesidad de demostrar superioridad. La idea de compartir la vida con alguien que reconociera su valor sin sentirse amenazada era un ideal que ocupaba un lugar importante en sus pensamientos y emociones. Katy creía que la admiración mutua era la base de cualquier vínculo sano y que el amor debía fortalecer, nunca debilitar. Y esta convicción la llevó a abrirse emocionalmente con sinceridad y entrega. Su capacidad de amar estaba ligada a su valentía para vivir intensamente, pues no creía en las relaciones tibias ni superficiales, prefiriendo la verdad incluso cuando ésta resultaba incómoda. Este compromiso emocional coexistía con una profunda necesidad de autonomía, creando un delicado equilibrio entre el deseo de compartir la vida y la preservación de la propia esencia. Katy vivió este conflicto interno en silencio, intentando reconciliar la independencia con el afecto en un mundo que a menudo los oponía. No buscaba la aprobación constante, sino el reconocimiento emocional, algo que no se le pudiera arrebatar ni condicionar a comportamientos específicos. Su personalidad se caracterizaba por una mezcla de firmeza y ternura, racionalidad y emoción, lo que la convertía en una mujer compleja, imposible de resumir con simples etiquetas. Katy no temía tomar posición, pero tampoco le avergonzaba mostrar vulnerabilidad, entendiendo que sentir no era signo de debilidad, sino de humanidad. Esta intensa forma de vivir la hizo creer en el potencial transformador de las relaciones, en que dos personas podían crecer juntas sin que una necesitara menospreciar a la otra.
Tenía una confianza genuina en la idea de que el amor y el respeto eran inseparables, y esta creencia guiaba sus decisiones emocionales con esperanza y apertura. Sin embargo, esta disposición a creer en lo mejor de las personas también la expuso a profundas frustraciones, ya que no todos compartían la misma visión de una relación equilibrada. Katie Jurado no buscó protección ni guía, buscó caminar junto a los demás, ser vista como una igual, ser valorada por quien realmente era. Su viaje emocional inicial se basó en expectativas sinceras y deseos legítimos, pero también en una sensibilidad que absorbía con fuerza las decepciones cuando esas expectativas no se cumplían. Aún así, ante cualquier valor importante, Katie era esencialmente una mujer completa, consciente de sí misma, poseedora de una sólida fuerza interior y una capacidad de amar que no conocía límites artificiales. Creía que era posible vivir intensamente sin sacrificar su propia dignidad, y esta convicción formaba parte de su esencia más profunda. Su historia en esta fase inicial no está marcada por la fragilidad, sino por la valentía emocional, por una confianza genuina en la posibilidad de relaciones justas y por una fe silenciosa en que ser fiel a sí misma siempre sería el mejor camino. Esta etapa de su vida revela a una mujer que se atrevió a desear más que la aceptación social. Se atrevió a desear una conexión verdadera, un respeto profundo y un amor incondicional, sin imaginar que esta entrega tan honesta podría convertirse en el punto más delicado de todo su camino. Katie no solo observaba atentamente el mundo que la rodeaba, sino que también analizaba patrones de comportamiento, aprendiendo desde muy joven que no todos valoraban la integridad ni la sinceridad, y que confiar plenamente era un riesgo que requería discernimiento. Desarrolló una percepción intuitiva de las intenciones de los demás, capaz de identificar falsedades, deslealtades o intentos de manipulación, lo que le proporcionó una madurez emocional poco común para alguien tan joven. A pesar de esta conciencia, su esperanza y confianza en la posibilidad de relaciones genuinas permanecieron intactas, alimentando su deseo de construir vínculos verdaderos y profundos. Esta tensión entre la prudencia y la esperanza definió muchas de sus acciones y decisiones, moldeando su personalidad como alguien capaz de equilibrar la sensibilidad con el discernimiento, la entrega con la protección y la emoción con la racionalidad. Katy sabía que su vida estaría marcada por desafíos, pero afrontó cada experiencia como una oportunidad de aprendizaje y fortalecimiento, desarrollando una resiliencia silenciosa que la acompañaría a lo largo de su vida. Comprendió que la verdadera libertad emocional requería la valentía de establecer límites, rechazar situaciones dañinas y elegirse a sí misma siempre que fuera necesario. Esta conciencia no la hizo fría ni distante, sino extremadamente selectiva, capaz de discernir dónde invertir su energía emocional y dónde sería mejor preservarse. Su vida interior era rica, llena de reflexiones sobre el propósito, los valores y las relaciones humanas, lo que la convirtió en una persona profunda, dotada de empatía, pero también de firmeza. Comprendió que sentir intensamente no era signo de vulnerabilidad, sino una capacidad excepcional para vivir la vida con autenticidad y plenitud, y que preservar su propia integridad era la base de cualquier felicidad o éxito duradero. Katy Jurado creía en la belleza del compromiso sincero, la fuerza de mantenerse fiel a uno mismo y la importancia de crear vínculos que nutrieran, inspiraran y fortalecieran, no aquellos que aprisionaran, disminuyeran o lastimaran. Desde temprana edad, su visión del mundo estuvo marcada por una búsqueda incansable de autenticidad y profundidad emocional, negándose a aceptar relaciones superficiales, artificiales o basadas en la conveniencia. Katy Jurado creía en la belleza del compromiso sincero, la fuerza de mantenerse fiel a uno mismo y la importancia de crear vínculos que nutrieran, inspiraran y fortalecieran, no aquellos que aprisionaran, disminuyeran o lastimaran. El éxito llegó de forma arrolladora y transformó la vida de Katy Jurado de forma casi irreversible, abriendo un mundo al que pocos artistas latinoamericanos de su época podían acceder. Un universo de posibilidades, reconocimiento y presión a la vez, donde cada paso era observado,
cada gesto interpretado, y cada decisión tenía un peso decisivo en su carrera y vida personal. Hollywood, siempre fascinado por rostros exóticos y talentos inusuales, reconoció rápidamente la singular brillantez que poseía Katy, una rara combinación de carisma, expresividad y presencia magnética que captaba la atención de cualquier espectador, ya fuera en la gran pantalla o tras bambalinas en los estudios más poderosos. Su belleza no era meramente física, había algo en su mirada, en su forma de moverse, en su reacción a los guiones y a las emociones de sus personajes, que comunicaba una intensidad dramática y una profundidad que trascendía las expectativas de la época. Un magnetismo que obligaba a la industria a detenerse y prestar atención, a valorar cada matiz de su actuación. Con cada nueva película, con cada nuevo papel, Katy no solo se ganaba el reconocimiento de la crítica, sino también una posición única y destacada entre las grandes figuras del cine, forjando una reputación sólida y respetada que trascendió fronteras y continentes. Su nominación al Oscar fue el máximo reconocimiento a un talento que ya demostraba ser extraordinario, un sello que no solo validó sus logros, sino que también abrió las puertas a otras actrices latinas, demostrando al mundo que era posible romper barreras y superar los límites impuestos por los prejuicios, los estereotipos o la histórica marginación de las mujeres en Hollywood. Este reconocimiento trajo consigo una serie de oportunidades sin precedentes, invitaciones a papeles más importantes, contratos más ambiciosos y la oportunidad de trabajar con directores y coprotagonistas que antes parecían inalcanzables. Si bien cada nuevo logro traía orgullo y satisfacción, también conllevaba la silenciosa presión de cumplir con las expectativas, mantener una imagen impecable y no permitir que su carrera se estancara ni se viera mermada por malas decisiones o juicios externos. En la cúspide de esta etapa, cuando Katy parecía haber conquistado el mundo y tener el control de su propio destino, su vida personal comenzó a entrelazarse con figuras igualmente poderosas e influyentes, incluyendo a Ernest Borgnine, un reconocido actor con una sólida carrera, respeto entre sus colegas y una apariencia de estabilidad y seguridad que naturalmente atraía la admiración de quienes lo rodeaban. Para el público, su unión representaba una pareja poderosa, un encuentro de talento, belleza y reconocimiento que parecía destinado a fortalecer aún más sus trayectorias, reforzando la idea de que la vida de las celebridades estaba llena de glamour, admiración y perfección. Sin embargo, tras bambalinas, en interacciones cotidianas y momentos privados que escapaban a la mirada de los medios, surgieron sutiles señales de que la dinámica entre Katy y Ernest no era tan armoniosa como parecía. Amigos, colegas y observadores atentos comenzaron a notar cambios sutiles en el comportamiento de Katy. Un retraimiento que no pasaba desapercibido, una mirada más silenciosa de lo habitual, gestos vacilantes donde antes había una confianza absoluta y una creciente distancia emocional, casi imperceptible, pero suficiente para indicar que algo estaba cambiando en la relación. Katy, quien siempre se había caracterizado por su independencia y asertividad, comenzó a mostrar signos de reserva, de cautela, como si una parte de su libertad estuviera siendo cuestionada o restringida sin ser confrontada explícitamente. Este cambio no fue drástico ni evidente para todos, pero sus allegados percibieron que la alegría y vivacidad espontáneas que caracterizaban a la actriz disminuían lentamente, reemplazadas por una postura más cautelosa y contenida, como si cada acción necesitara ser medida y sopesada para evitar conflictos o desaprobación. La presencia de Borgnine, aunque respetable y admirada, parecía ejercer una presión silenciosa, una expectativa implícita que comenzó a influir en las decisiones de Katy, desde las pequeñas decisiones cotidianas hasta aspectos más profundos de su personalidad y comportamiento. La libertad que una vez la definió, que era su sello distintivo, comenzó a verse limitada por factores sutiles, imperceptibles para el público, pero devastadores a nivel emocional, creando un entorno en el que la actriz, incluso rodeada de fama, prestigio y reconocimiento internacional, se sentía cada vez más observada y medida, incapaz de relajarse por completo, incapaz de ser ella misma.
Esta sensación de limitación y pérdida de espontaneidad, aunque gradual, tuvo un efecto acumulativo, erosionando la confianza que Katie depositaba en sí misma y en la relación, transformando una relación que debería haber sido una fuente de apoyo y felicidad en una experiencia cargada de tensión silenciosa y cuestionamiento interno. Se encontraba dividida entre el deseo de mantener lo que parecía perfecto a ojos de la sociedad y la necesidad de preservar su propia integridad, un profundo dilema emocional que comenzó a minar su energía, su ligereza y su entusiasmo natural. Cada interacción que debería haber sido placentera o cómoda ahora conllevaba un peso, una complejidad silenciosa que se manifestaba en pequeñas vacilaciones, en momentos de prolongada introspección, en un sutil distanciamiento de quienes antes habían formado parte de su círculo más íntimo. Al mismo tiempo, Katie seguía siendo una actriz admirada, una estrella en ascenso que aún cautivaba al público y a la crítica con su talento inigualable. Sin embargo, la creciente tensión entre su vida personal y la presión implícita en su relación amenazaba con comprometer la sensación de plenitud que le había proporcionado el éxito profesional. Su trayectoria durante este período quedó marcada por esta dualidad. Por un lado, la gloria, los aplausos y el reconocimiento internacional. Por otro, un sentimiento de encarcelamiento emocional. La percepción de que el aparente encanto de la relación no se correspondía con la libertad y la autonomía que siempre la habían definido. Cada día, Katie se enfrentaba al reto de equilibrar su identidad personal con su imagen pública y con las expectativas silenciosas de una pareja respetada que, sin darse cuenta, contribuía a la erosión de su libertad emocional, creando un contexto complejo donde el talento y la fama se acompañaban de dilemas íntimos y sentimientos de restricción cada vez más presentes. Esta etapa de su vida resalta la vulnerabilidad que incluso las mujeres más fuertes pueden experimentar, demostrando que el éxito y el reconocimiento no eliminan los desafíos emocionales y que vivir con personas poderosas a veces puede requerir concesiones silenciosas y adaptaciones internas que pasan desapercibidas para los demás. Al mismo tiempo, Katie se mantuvo resiliente, enfrentando esta tensión interna a diario con valentía y esfuerzo, intentando preservar su esencia mientras navegaba entre el glamour y el prestigio, equilibrando apariencias y sentimientos con una destreza impresionante, incluso cuando cada pequeño gesto hacía más evidente que algo en su libertad estaba siendo restringido. Es en este punto que su historia comienza a revelar no solo la fortaleza de su carrera, sino también la complejidad de su experiencia humana, demostrando que incluso en los momentos de mayor reconocimiento, la vida personal puede traer desafíos inesperados y sutiles, y que la verdadera libertad de una mujer, incluso una estrella internacional, puede verse afectada por relaciones que inicialmente parecen perfectas, pero que gradualmente revelan facetas de limitación, tensión y deterioro emocional. La evolución de esta situación se caracteriza por una alternancia entre momentos de aparente normalidad y pequeñas señales de alerta, gestos y actitudes que indican que Katie, a pesar de su posición prominente, se siente más contenida, más observada y menos espontánea que antes, como si la fama y el prestigio mismos hubieran estado acompañados de una forma invisible de confinamiento emocional, una presión silenciosa que exigía una constante adaptación y reflexión sobre sus decisiones, comportamientos y límites. Katie comenzaba a comprender que no bastaba con ser admirada o reconocida públicamente, que la verdadera plenitud debía surgir de dentro, de una alineación entre sus principios, su libertad y su felicidad personal. Cada sonrisa contenida, cada gesto mesurado y cada palabra cuidadosamente elegida reflejaban la lucha silenciosa por mantenerse completa, por proteger su individualidad incluso en medio de las expectativas externas y la intimidad con alguien que influía en sus decisiones.
Cada día, los pequeños actos cotidianos revelaban una tensión creciente, momentos en los que Katie necesitaba reafirmar su autonomía, recordar que su identidad no podía ser borrada por ninguna relación y que cada concesión debía ser cuidadosamente evaluada para no comprometer su integridad. Esta tensión constante, aunque agotadora, fortaleció su resiliencia, pues Katie comprendió que sobrevivir emocionalmente en un contexto de glamour y control implícito requería vigilancia, autoconciencia y una determinación serena. El resplandor de las cámaras contrastaba con la sombra de la moderación personal, creando una dualidad que moldeó profundamente su experiencia, demostrando que ni siquiera el éxito absoluto podía reemplazar la necesidad de seguridad emocional, autoestima y libertad interior, y que el verdadero logro de una mujer residía no solo en la fama, sino en la capacidad de preservarse, resistir y elegirse repetidamente, incluso cuando parecía imposible. El matrimonio de Katie Jurado con Ernest Borgnine comenzó rodeado de expectativas externas, miradas vigilantes y la idea de una unión perfecta que nunca reflejó la realidad a puerta cerrada. Inicialmente, hubo fascinación, atracción y una aparente seguridad que contrastaba con los años de independencia que Katie siempre había cultivado. Pero este sentimiento rápidamente se transformó en algo muy diferente, algo que gradualmente se infiltró en todos los aspectos de la vida cotidiana, creando una atmósfera de tensión silenciosa y constante. Lo que debería haber sido una relación de apoyo y colaboración se convirtió en un campo minado de inseguridades, donde cada gesto, cada palabra y cada decisión era analizada, cuestionada o reinterpretada negativamente. Ernest Borgnine, aunque talentoso, experimentado y admirado por muchos, comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más controlador, impulsado por sentimientos de amenaza ante el talento innato y la independencia de Katie. La mujer que brilló en Hollywood irradiando confianza, determinación y coraje, comenzó a enfrentar miradas críticas y actitudes que minaron su seguridad en sí misma, creando una constante sensación de alerta, una vigilancia emocional que la acompañaba a cada paso, convirtiéndose en parte de su rutina diaria. La admiración que inicialmente unió a la pareja se transformó lentamente en celos velados y explícitos, sutiles formas de manipulación y exigencias de conformidad que nunca se habían solicitado al comienzo de la relación. El matrimonio, que para muchos parecía una extensión natural del éxito de Katie, se convirtió en un espacio de limitaciones invisibles, donde la libertad de ser y actuar se vio constantemente desafiada por pequeñas pero penetrantes manifestaciones de desconfianza e insatisfacción. Discusiones que en cualquier otro contexto podrían haberse resuelto con diálogo y respeto, se convirtieron en frecuentes enfrentamientos, momentos donde las palabras hirieron más que el dolor físico, situaciones donde la intimidad se convirtió en un arma silenciosa para ejercer poder y control. Katie, acostumbrada a vivir intensamente, a expresarse plenamente y a tomar decisiones con independencia, se sentía cada vez más limitada, como si la moldearan según expectativas ajenas, borrando gradualmente aspectos esenciales de su personalidad, la fuerza que siempre había impresionado a todos. La soledad se volvió una constante, incluso en presencia de su pareja, porque la conexión emocional que debería haber sostenido el matrimonio desapareció, dejando un espacio vacío y silencioso que nadie podía llenar. Cada día dentro de esa relación se erosionaba, casi imperceptiblemente, a la mujer vibrante que el mundo admiraba. Una erosión lenta y silenciosa que transformaba la seguridad en ansiedad, la libertad en vigilancia y la alegría en cautela. Katie comenzó a adaptarse a comportamientos que nunca antes había aceptado, a medir sus palabras, a contener sus gestos, a crear barreras emocionales para evitar provocar reacciones negativas. Esta adaptación, aunque sutil, provocó un profundo desgaste interno, una fatiga emocional que pocos percibieron y que se acumuló con el tiempo, creando un ciclo de tensión y miedo que se reforzaba con cada conflicto. El miedo no se limitaba a las confrontaciones explícitas, sino a las pequeñas humillaciones privadas, al desprecio silencioso, a los gestos o comentarios que minaban su autoestima,
demostrando que incluso la mujer más talentosa, admirada e independiente, podía sentirse vulnerable en presencia de alguien que ejercía tanto poder emocional sobre ella. Este patrón de control y celos transformó la intimidad, un espacio que debería haberle ofrecido consuelo, en un terreno de vigilancia y presión, donde Katie sentía que cada expresión de alegría, cada opinión asertiva o cada logro individual podía generar tensión, crítica o desaprobación. Empezó a cuestionar su propia percepción, a dudar de sus sentimientos y decisiones, una introspección forzada que, al mismo tiempo, reforzó su necesidad de supervivencia emocional y erosionó la espontaneidad y la ligereza que la caracterizaban. Poco a poco, la estrella internacional que cautivó al público y a la crítica, que inspiró a jóvenes actrices y derribó barreras raciales y de género, se vio envuelta en una relación que exigía una adaptación constante y una vigilancia silenciosa, un entorno donde la fuerza y la independencia debían ocultarse para evitar fricciones o resentimientos, creando una lucha interna entre mantener su propia identidad y preservar la relación que, para los demás, parecía perfecta. Pero lo peor estaba por venir, porque esta dinámica de control y humillación silenciosa no se limitaba a momentos de tensión explícita, se infiltraba de forma persistente y continua, corroyendo lentamente la sensación de libertad, alegría y seguridad de Katie, transformando cada interacción aparentemente ordinaria en un desafío emocional que exigía una fuerza, paciencia y resiliencia excepcionales. Cada gesto de afecto estaba teñido de una sombra de expectativa, cada palabra positiva conllevaba el potencial de malentendidos y cada logro personal era cuestionado, devaluado o comparado en silencio de una manera que reforzaba el miedo a la desaprobación. Esta presión constante transformó la vida cotidiana en una batalla silenciosa, donde Katie tuvo que equilibrar su propia necesidad de expresión con la vigilancia sobre cómo serían interpretadas sus acciones, creando un estado de alerta permanente que drenó su energía y disminuyó la espontaneidad que antes la había caracterizado. La complejidad emocional de este periodo no se limitó a su relación directa con Ernest, sino que se extendió a su círculo social, profesionales del cine y colegas cercanos, quienes percibieron signos de retraimiento, cambios sutiles en su forma de interactuar y una creciente cautela en su comportamiento, revelando que el impacto de la relación trascendió la esfera privada e influyó en cómo Katie se presentaba al mundo, incluso en la cima de su carrera. A pesar de esto, Katie continuó brillando en la pantalla, cautivando al público y desafiando las barreras profesionales, manteniendo una apariencia de control y éxito, pero enfrentando internamente una erosión gradual de su confianza y seguridad, un desgaste emocional silencioso que pocas personas podían comprender por completo. La dicotomía entre la fortaleza externa y la vulnerabilidad interna se hizo cada vez más evidente, y la percepción de que su matrimonio no era un refugio seguro, sino un entorno de constante vigilancia emocional, comenzó a cristalizar de una manera que afectó sus decisiones personales, sus elecciones profesionales y la forma en que Katie se relacionaba consigo misma y con los demás. Empezó a desarrollar mecanismos de protección, sutiles estrategias de supervivencia emocional y maneras de mantener su propia identidad ante la presión constante, pero cada adaptación requería energía, comprometía la espontaneidad y conllevaba una sensación de pérdida de libertad, lo que reforzaba la idea de que incluso las mujeres más fuertes y talentosas podían sentirse atrapadas en relaciones que no respetaban la individualidad ni la autonomía. El miedo, la inseguridad y la constante evaluación de cada gesto transformaron la vida matrimonial en un ciclo de tensión emocional, donde la aparente felicidad coexistía con un estado de alerta silenciosa, minando lentamente la confianza y la vitalidad que caracterizaban a Katie antes del matrimonio. Esto creó un contraste dramático entre su imagen pública de estrella célebre y la realidad íntima de una mujer que luchaba por preservar su identidad, dignidad y libertad emocional en medio de una relación que parecía amorosa, pero que en la práctica estaba marcada por el control, los celos y humillaciones veladas. Esto sentó las bases para desafíos aún mayores, demostrando que la fama, el éxito y el reconocimiento internacional no inmunizan a nadie contra el impacto de las relaciones tóxicas y la erosión silenciosa de la autonomía personal.
Esta tensión constante también provocó cambios profundos en su percepción de sí misma, de la vida y del amor, creando una dolorosa conciencia de que, para mantener su esencia e independencia, necesitaría protegerse, tomar decisiones difíciles y finalmente enfrentar la necesidad de romper con patrones relacionales que no le permitían sentirse completa. Con cada pequeña concesión que hacía, Katie sentía la pérdida de libertad y autenticidad, reforzando la importancia de sus futuras decisiones y forjando una determinación silenciosa de nunca permitir que otra relación la menoscabara de la misma manera. Empezó a comprender que su carrera, su arte y su independencia emocional estaban intrínsecamente ligados, y que preservar cada una de estas dimensiones sería crucial para sobrevivir y prosperar, demostrando que incluso en la adversidad, una mujer podía mantener la dignidad, el talento y la integridad sin someterse a las imposiciones externas. Cada momento vivido en esta relación le sumó capas de aprendizaje, resiliencia y conciencia emocional que más tarde le harían comprender plenamente la importancia de valorarse, mantener intacta su libertad y nunca permitir que nadie comprometa su identidad, demostrando que la verdadera fuerza femenina se manifiesta no solo en la carrera, sino en la capacidad de resistir, sobrevivir y reconstruirse incluso en los entornos más desafiantes. Años después de vivir lo que muchos llamarían una vida perfecta, Katy Jurado tomó la decisión más difícil y liberadora de su vida: romper el silencio y revelar al mundo la verdad que la acompañó durante décadas. Una verdad marcada por el dolor, la soledad y el abuso emocional que pocos podían imaginar dada la imagen pública de éxito y glamour que la actriz exhibía en Hollywood y más allá. En entrevistas profundas y sinceras, Katy relató, sin pelos en la lengua, que el matrimonio, que a todos les parecía ideal, no era solo una relación difícil marcada por desacuerdos comunes, sino un vínculo en el que cada palabra, cada gesto y cada decisión eran controlados y evaluados de una manera que socavaba su autoestima y comprometía su libertad emocional. Describió claramente que la experiencia no se limitó a conflictos ocasionales o desacuerdos pasajeros, sino que fue un patrón constante de humillaciones silenciosas, desprecio velado y manipulación psicológica, elementos que se entrelazaban sutil y casi imperceptiblemente, pero que con el tiempo erosionaron la confianza que siempre había caracterizado su personalidad fuerte e independiente. Katy explicó que no hubo gritos explícitos ni agresiones físicas, pero el impacto emocional fue profundo, pues vivía bajo una presión constante donde cualquier expresión de opinión, cualquier demostración de fuerza o independencia se enfrentaba a la desaprobación, la crítica sutil y una atmósfera de tensión que transformaba incluso los momentos más sencillos en desafíos silenciosos, exigiendo una vigilancia constante sobre cada movimiento y cada palabra. La actriz relató que durante mucho tiempo creyó que era normal aceptar estas situaciones, que quizás la vida matrimonial requería concesiones dolorosas y que el silencio era parte de lo que se esperaba de una mujer en su rol de esposa. Una idea que internalizó debido a su crianza y a las normas sociales de la época, pero que con los años resultó destructiva, borrando lentamente aspectos fundamentales de su esencia, de la mujer decidida, independiente y apasionada por la vida que siempre había sido. En su arrebato público, Katy transmitió con emoción que la sensación de estar atrapada en una relación donde el amor se confundía con el control y el miedo era devastadora. Explicó que cada día vivido bajo estas condiciones le causaba un profundo sufrimiento emocional, minaba su autoestima y le creaba una sensación de aislamiento, incluso rodeada de admiradores o involucrada en prestigiosos proyectos cinematográficos. Reveló que fue en este contexto que comenzó a comprender la verdadera naturaleza del abuso emocional, dándose cuenta de que el amor verdadero nunca exigiría sumisión, silencio, miedo ni pérdida de identidad, y que cualquier relación que impusiera tales condiciones no solo era insatisfactoria, sino potencialmente peligrosa para el bienestar emocional y psicológico de quienes la experimentaban. Katy compartió que reconocer este patrón fue doloroso porque implicaba aceptar que muchas ilusiones, expectativas y sueños depositados en esa unión eran, de hecho, ilusiones construidas sobre el control y la inseguridad de los demás, una realidad que contrastaba brutalmente con la imagen de felicidad y glamour que todos veían desde fuera. En el relato de la actriz,
Esta comprensión no se produjo de forma abrupta, sino como un proceso gradual, fruto de una intensa reflexión, madurez emocional y la valentía de afrontar verdades que durante mucho tiempo habían sido negadas, ocultadas o minimizadas por miedo al juicio, la vergüenza o el rechazo social. Relató que finalmente comprendió que su fuerza, talento e independencia no eran defectos que corregir, sino características esenciales que debían preservarse, incluso ante presiones externas e internas que intentaban disminuirla, y que aceptar la realidad del abuso fue el primer paso para recuperar el control de su propia vida, sus decisiones y su felicidad. Katie enfatizó que romper el silencio no se trataba de acusar públicamente a alguien, sino de validar su propia experiencia y demostrar que las mujeres, incluso las más admiradas, fuertes y exitosas, pueden experimentar manipulación y control psicológico, y que reconocer esto es fundamental para buscar la liberación y la reconstrucción personal. Describió momentos de profunda soledad y tristeza, pero también de autodescubrimiento, en los que se dio cuenta de que podía volver a amarse a sí misma, que merecía vivir sin miedo y que su felicidad no necesitaba estar subordinada a la aprobación o las limitaciones impuestas por otra persona. Katie compartió que tras este proceso sintió una ligereza sin precedentes, una sensación de alivio emocional que la acompañaría el resto de su vida, permitiéndole reconectar con sus deseos, sueños y valores, algo que se había visto constantemente amenazado durante el periodo más difícil de su matrimonio. Su relato reveló que a pesar de las cicatrices emocionales, encontró la fuerza para seguir adelante, reconstruir su narrativa personal y demostrar al mundo que la valentía no se mide solo por el talento o el éxito profesional, sino también por la capacidad de afrontar verdades dolorosas, tomar decisiones difíciles y priorizar la propia integridad emocional. Katie explicó que romper el silencio no solo la liberó, sino que también sirvió de inspiración a otras mujeres, demostrando que reconocer el abuso y elegir salvarse es un acto de valentía y amor propio, y que nadie debería permanecer en relaciones que comprometan la identidad, la autonomía o el bienestar emocional. La actriz detalló que esta decisión de salvarse fue el punto de inflexión más importante de su vida, un momento en el que comprendió que era posible reconstruirse, que el pasado no tenía por qué definir el futuro y que su voz, previamente silenciada por el miedo y el control, podía recuperarse, usarse para compartir experiencias, enseñar y fortalecer a otras personas que enfrentan desafíos similares. Katie enfatizó que la libertad obtenida no fue solo física, sino sobre todo emocional, ya que significó recuperar el derecho a sentir, expresarse y decidir sin restricciones, rescatando a la mujer que siempre había existido dentro de ella, aquella a la que Hollywood aplaudió y a quien la vida misma había intentado silenciar. Informó que cada entrevista, cada declaración y cada relato personal fueron cuidadosamente considerados, no solo como una forma de exorcizar el trauma, sino como un paso necesario para reafirmar su identidad, dignidad y autonomía, permitiéndole finalmente vivir de acuerdo con sus principios y valores sin comprometer su esencia. La decisión de hablar públicamente sacó a la luz no solo historias de dolor, sino también de resistencia, resiliencia y recuperación, demostrando que si bien el abuso emocional puede silenciar durante años, la verdad tiene el poder de liberar, sanar y abrir nuevos caminos en la vida, caminos donde la libertad, el amor propio y la realización personal son prioridades innegables. Katie reveló que, tras romper el silencio, se sintió capaz de nuevo de experimentar la alegría sin miedo, de amar sin perder su identidad y de vivir con la certeza de que su valor no depende de la aprobación de nadie, sino del respeto que se otorga a sí misma a diario. Enfatizó que comprender que el amor no debe doler, no debe exigir silencio y no debe destruir quién eres, se convirtió en la base de su reconstrucción emocional y de cómo comenzó a relacionarse con el mundo, sus colegas, amigos y futuras parejas, estableciendo estándares de respeto e igualdad a los que nunca renunciaría.
El relato de Katie, lleno de emoción, esperanza y fortaleza, demuestra que es posible transformar experiencias traumáticas en aprendizaje y poder personal, que reconocer la verdad sobre una relación abusiva es el primer paso hacia la recuperación, y que la valentía de elegirse a sí misma, incluso ante los desafíos, es un acto de libertad inconmensurable, que permite que la mujer que siempre existió en ella finalmente florezca de nuevo, viva, autónoma y en control de sí misma. Afirmó que esta decisión de salvarse redefinió por completo su perspectiva de la vida, aportando claridad a lo que realmente importa, reforzando que el amor no tiene por qué doler, que la felicidad no depende de la sumisión y que la libertad emocional es un derecho innegociable. Un principio que guió todos los años siguientes de su vida, consolidando su imagen no solo como una actriz talentosa, sino como una mujer que enfrentó profundos desafíos, rompió barreras y demostró, a través de su propia historia, que la verdadera fuerza no reside solo en la carrera profesional, sino en la valentía de salvarse y mantenerse íntegra ante la adversidad. El divorcio de Katy Jurado marcó un hito en una decisión que, aunque dolorosa, representó la afirmación de su autonomía, la reivindicación de sí misma y el inicio de un nuevo capítulo en su vida, donde la libertad emocional se convirtió en una prioridad por encima de las expectativas sociales o las presiones externas. Tras años de una relación marcada por el control, el miedo y las humillaciones silenciosas, Katy comprendió que permanecer con alguien que menoscababa su esencia no era una opción viable si quería mantener su dignidad, su fuerza y su sentido de identidad. La decisión de divorciarse no llegó de repente, sino como resultado de una profunda reflexión, un análisis paciente y valiente de su propia vida y necesidades y un intenso deseo de no permitir que su trayectoria, construida con tanto esfuerzo y talento, se viera comprometida por relaciones que buscaban borrarla. El divorcio, por lo tanto, no fue solo la disolución legal de un vínculo matrimonial, sino también un acto simbólico de liberación, una declaración silenciosa pero contundente de que Katy Jurado nunca más se sometería a una situación que la hiciera sentir inferior o controlada, y que su vida emocional, su felicidad y su libertad eran bienes innegociables. Con la separación formalizada, tomó la firme decisión de no volver a casarse, de no permitir que la colocaran en una posición de vulnerabilidad emocional ante otra persona y de priorizar su propia existencia, su bienestar y su propia visión del mundo, entendiendo que la soledad consciente era preferible a la pérdida de sí misma en una relación abusiva. Esta decisión no fue fácil, pues implicó enfrentar no solo la ausencia de una pareja, sino también el juicio de una sociedad que aún veía el matrimonio como un parámetro de éxito y estabilidad femenina, además de lidiar con su propio dolor por una relación que, incluso marcada por el dolor, también había sido intensa, llena de momentos de expectativas y sueños que no se materializaron, creando una compleja mezcla de alivio, tristeza y reflexión interna. Al decidir vivir sola, Katy experimentó una libertad sin precedentes, pero también el peso de la introspección, de una vida más reservada donde cada paso debía ser cuidadosamente considerado y cada interacción social evaluada a la luz de sus propias necesidades emocionales filtradas por experiencias pasadas. Su carrera, aunque seguía siendo brillante, experimentó una sutil transformación en su relación con la fama. Si antes caminaba por Hollywood con intensidad, energía y una actitud abierta que atraía miradas y atención, tras el divorcio se volvió más discreta, más selectiva en sus proyectos y relaciones, manteniendo un mayor control sobre su exposición pública y evitando situaciones que pudieran exponerla de nuevo a vulnerabilidades que ya había aprendido a identificar. Este cambio no significó distanciarse del arte, el cine o el público, sino más bien la construcción de una barrera protectora que preservó su salud emocional, su espacio personal y su capacidad de elegir los momentos para abrirse al mundo, equilibrando su vida profesional con la necesidad de autocuidado y respeto por sí misma.
Katy comenzó a valorar más profundamente los momentos de introspección, el tiempo dedicado a sí misma, a la lectura, la reflexión y la observación silenciosa de su propia vida, dándose cuenta de que la fama, si bien fascinante, también podía ser exigente, invasiva y a menudo superficial en relación con las experiencias personales que realmente importaban, y que mantener su integridad emocional requería límites claros, la valentía de decir no y la determinación de proteger su esencia de cualquier presión externa. Con los años, estas decisiones reforzaron su imagen de mujer independiente, resiliente y consciente, alguien que aprendió del dolor, absorbió las lecciones del pasado y no temió adueñarse de su propia historia, sin necesidad de validación ni aprobación externa, estableciendo patrones de vida que reflejaban no solo el éxito profesional, sino sobre todo el equilibrio emocional, la autonomía y el amor propio. Katy reconoció que aceptar su dolor formaba parte de su crecimiento, que las cicatrices invisibles no eran signos de debilidad, sino marcas de experiencias que moldearon su personalidad, su percepción del mundo y su capacidad para afrontar retos futuros con claridad y determinación, permitiéndole construir una vida donde los momentos de placer, plenitud y conexión emocional eran elegidos, valorados y respetados conscientemente. Comenzó a rodearse de personas que la fortalecían, le inspiraban confianza y respetaban su individualidad, cultivando amistades y relaciones profesionales basadas en la reciprocidad, el respeto y la admiración genuina, evitando a quienes buscaban el control, la competencia o la imposición de jerarquías emocionales, aprendiendo que su libertad y bienestar emocional eran prioridades innegociables. Con el tiempo, Katy comprendió que el amor verdadero no tenía por qué ser conflictivo, que la felicidad no requería sumisión y que vivir según sus propios valores era la forma más segura y satisfactoria de preservar su identidad y fuerza interior, enseñándose a sí misma y al mundo que el respeto por uno mismo es la base de cualquier relación sana y una vida plena. A pesar de su consciente soledad, nunca negó su historia, entendiendo que cada experiencia, incluso la más dolorosa, contribuyó a su desarrollo personal, a su madurez emocional y a su capacidad para afrontar nuevos retos, ya fueran personales, profesionales o sociales, siempre con la certeza de poder elegir su propio camino, independientemente de las expectativas externas o los estándares impuestos por otros. Katy abrazó la idea de que el dolor, al reflexionar y comprenderlo, se transforma en aprendizaje y crecimiento, y que aceptar su historia era la forma más auténtica de honrar su vida, su trayectoria artística y su propia existencia, permitiéndole caminar por el mundo consciente de su valor y capacidades, demostrando que la fuerza y la vulnerabilidad pueden coexistir en armonía, y que la libertad emocional es un derecho que debe preservarse a toda costa. A lo largo de su proceso postdivorcio, Katy construyó una relación más madura y equilibrada con la fama, eligiendo cuándo exponerse, cuándo dedicarse a proyectos cinematográficos y cómo conectar con el público, siempre enfocada en su propia integridad, felicidad y bienestar. Con destreza y conciencia, equilibró el reconocimiento público y la vida privada, reafirmando que su valor no dependía de la percepción externa, sino de su propia autopercepción y la percepción que tenía de sus decisiones. Esta etapa de su vida, marcada por la introspección, la reflexión y la priorización personal, también reveló una Katy más sabia, que comprendió la importancia de protegerse emocionalmente, establecer límites claros y mantener relaciones que respetaran su identidad. Demostró al mundo que la verdadera fuerza reside en la capacidad de mantenerse íntegra, completa y fiel a uno mismo, independientemente de las circunstancias, las presiones externas o las expectativas de los demás. Katy se ha convertido en un ejemplo vivo de resiliencia emocional, capacidad de recuperación y autoestima, demostrando que es posible reconstruirse, prosperar tras el dolor y vivir una vida plena sin comprometer los principios ni aceptar menos de lo que se merece.
Sus experiencias se han convertido en inspiración para quienes, como ella, enfrentan momentos de vulnerabilidad y necesitan encontrar el coraje para priorizar su propia libertad, felicidad e identidad en un mundo que a menudo intenta moldear a las personas según estándares que no siempre respetan su esencia. La gran verdad sobre Ketty Jurado es que nunca permitió que el amor la destruyera, incluso cuando todos a su alrededor creían que el sufrimiento y el dolor podían borrarla. Cada experiencia, cada relación y cada desafío que enfrentó no disminuyó su esencia, sino que, por el contrario, sirvió como catalizador de su fortaleza, moldeando a una mujer capaz de afrontar la adversidad y al mismo tiempo mantenerse fiel a sí misma. La libertad que Ketty alcanzó no fue inmediata ni fácil, fue el resultado de un proceso largo, silencioso y a menudo solitario, en el que necesitó reflexionar profundamente sobre sí misma y reconocer que su dignidad y autonomía nunca podrían verse comprometidas por expectativas externas ni por relaciones que buscaran limitarla. Comprendió, de forma dolorosa, que amar no significa perderse a sí misma, que las relaciones sanas respetan, apoyan y fortalecen, mientras que aquellas que hieren, silencian o intimidan necesitan ser confrontadas, cuestionadas y, cuando sea necesario, dejadas atrás. Ketty descubrió que su carrera, su arte y su independencia emocional eran facetas de una misma esencia, una mujer que sabía exactamente quién era, incluso cuando el mundo intentaba dictarle lo contrario, y que no necesitaba la validación de nadie para confirmar su valía. La valentía para romper las cadenas emocionales que la ataban fue un acto de amor propio que redefinió su vida. Comprendió que permanecer en una situación que la disminuía o la hacía sentir menos de lo que era sería traicionarse a sí misma, y que el silencio que a menudo mantenía ante el abuso y la manipulación no era debilidad, sino resistencia. Cada gesto, cada palabra no dicha, cada momento que elegía para preservar su integridad en lugar de ceder a la presión, era una forma de luchar por sí misma, una batalla silenciosa que pocos podían ver, pero que fue decisiva para su supervivencia emocional y la reconstrucción de su identidad. La misma fuerza que la llevó a conquistar Hollywood, a destacar en una industria marcada por los prejuicios y las limitaciones para las mujeres latinas, fue la fuerza que le permitió soportar el dolor y encontrar la libertad emocional. Supo transformar las experiencias dolorosas en aprendizaje y empoderamiento personal, entendiendo que el sufrimiento no tiene por qué ser el fin, sino el punto de partida para la reinvención, para reconstruir una vida donde sus propias reglas y valores se conviertan en prioridades innegociables. Ketty aprendió que resistir y sobrevivir no significaba aislarse del mundo, sino aprender a filtrar lo que realmente importaba, protegiendo su espacio, su mente y su corazón, y eligiendo cuidadosamente las relaciones que le permitieran seguir creciendo, viviendo plenamente y manteniendo la autenticidad que siempre la ha caracterizado. El silencio que muchos podrían interpretar como sumisión o fragilidad fue, de hecho, la manifestación de su capacidad de resistir, observar y prepararse para el momento preciso de recuperar el control de su vida. Fue una fuerza silenciosa, invisible, pero increíblemente poderosa, que garantizó que cuando decidió actuar, Ketty tuviera la claridad, la confianza y la determinación no solo para distanciarse de situaciones dañinas, sino también para reconstruir su camino, recuperar su autoestima y reafirmar su valía. Comprendió que la libertad emocional se construye internamente, no depende de la aprobación de nadie y es innegociable, y que la valentía de elegirse a sí misma es uno de los mayores actos de amor que uno puede realizar por sí mismo. Ketty no permitió que los errores, los traumas y las decepciones la definieran. Usó cada experiencia como un ladrillo para construir una versión más consciente, resiliente y completa de sí misma. Su trayectoria demostró que la verdadera fuerza femenina no solo se manifiesta en logros externos o reconocimiento público, sino en la capacidad de mantenerse firme ante profundos desafíos emocionales, proteger la propia identidad y transformar el dolor en aprendizaje, el miedo en valentía y el silencio en resistencia. La libertad que Ketty alcanzó también redefinió su relación con el mundo y con la fama.
porque aprendió que podía brillar en su carrera sin renunciar a sí misma, sin permitir que la presión de la industria o las expectativas externas comprometieran su autenticidad, y sin someterse a ninguna relación que intentara reducir su autonomía u opacar su brillantez natural. Cada decisión que tomó tras liberarse de las ataduras emocionales reflejó madurez, conciencia y amor propio, demostrando que es posible vivir una vida plena y significativa incluso después de experiencias profundamente desafiantes. Katie demostró que el dolor no tiene por qué ser sinónimo de derrota, que la vulnerabilidad puede coexistir con la fortaleza y que el respeto por uno mismo, cuando se cultiva con atención, es la base de todas las relaciones sanas y del verdadero éxito personal. Su historia es un ejemplo de cómo una mujer puede afrontar el abuso, la presión y las expectativas sociales sin dejar de ser íntegra, fortalecida y fiel a sí misma, aprovechando cada dificultad como una oportunidad para crecer, aprender y reafirmarse. Enseñó a través de su propia experiencia que el amor que hiere, silencia o borra no merece un lugar en una vida consciente, y que elegirse a uno mismo no es egoísmo, sino supervivencia, dignidad y valentía. Katie Jurado demostró que reconstruirse tras la adversidad es posible, que es posible encontrar paz, respeto y libertad emocional incluso cuando todo parecía perdido, y que el camino a la verdadera felicidad pasa por reconocer el propio valor, tener la valentía de romper patrones dañinos y estar decidida a nunca dejar que nadie te menosprecie. Su resiliencia fue una lección de vida, una demostración de fuerza silenciosa pero intensa que inspiró a generaciones y demostró que la verdadera libertad, la que transforma y fortalece, nace de adentro, de la decisión consciente de priorizarse, amarse y proteger la propia esencia por encima de todo. La historia de Katy Jurado demuestra que incluso las mujeres más fuertes pueden perderse en relaciones que apagan su luz. Pero también demuestra que siempre hay un momento de despertar, cuando elegir la propia dignidad se convierte en un acto de valentía. Y si pensabas que esa historia era intensa, hay otra estrella clásica del cine cuya vida amorosa esconde un secreto aún más devastador.